Vamos a ver la clase de POC. Cris, ¿Solo se escucha? no. Sí, sí se escucha, pero ponle el sonido para que escuches con la. Ah, ok. Listo. Muy bien, vamos a empezar con la clase de POC el día de hoy. Vamos a ver un poco de epidemiología. Aproximadamente se conoce que el 10% de las personas de más de 40 años tienen EPOC, aunque la prevalencia va a variar entre países y aumenta con la edad. El EPOC se clasifica como una de las principales causas de muerte en los Estados Unidos y mata a más de 120,000 personas por año. Antes de la pandemia del 2019 se conocía que era la tercera causa principal de mortalidad en todo el mundo. En México específicamente, el 10% de la población padece de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es causada principalmente por tabaquismo. Esos son datos de acuerdo al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Vamos a empezar con un poco de definiciones. Y entonces, EPOC se va a definir como una afección pulmonar heterogénea que se va a caracterizar por síntomas respiratorios crónicos como disnea, tos, producción de esputo y exacerbaciones, debido a anomalías en las vías respiratorias como bronquitis, bronquiolitis y o de los alvéolos como el enfisema, que van a provocar una obstrucción persistente, a menudo progresiva, del flujo de aire. ¿Ya? Okay. Perdone. Vamos a definir bronquitis crónica, que la bronquitis crónica se define como una tos productiva crónica durante un periodo definido, clásicamente que dura al menos de al menos 3 meses en cada uno de los años sucesivos, en un paciente que se ha excluido otras causas de tos crónica, por ejemplo, bronquiectasis. Puede proceder o seguir el desarrollo de la limitación del flujo de aire. Esta va a ser en los pacientes que tienen 35 a 40 años, los fumadores de cigarrillos pueden desarrollar bronquitis crónica y comenzar a tener exacerbaciones intermitentes de sus síntomas e incluso, como les comentaba, la obstrucción de flujo de aire. Quiero minimizar las personitas, pero... ¿Dónde está Zoom? Aquí. Es que estamos tratando de quitar ocultar nombres de programa, ¿no? Ocultar nombres de programa. Ocultar con el video. Ya, listo. Posteriormente vamos a definir enfisema, que el enfisema se escribe como el agrandamiento de los espacios alveolares distales a los bronquioles terminales que se acompañan de una destrucción de las paredes en el espacio aéreo. Un hallazgo patológico que se va a observar frecuentemente en los pacientes con EPOC. Hay que recordar que el enfisema clásicamente no se acompaña de fibrosis macroscópica, aunque puede existir en pacientes que no tienen limitación de flujo de aire. Es más común en los pacientes que tienen una obstrucción del flujo de aire de moderada a grave. Hay que definir entonces la limitación del flujo de aire, que se define fisiológicamente como una capacidad anormalmente reducida para exhalar de manera eficiente. La gravedad y la presencia de limitación del flujo de aire se va a determinar evaluando el volumen expiratorio forzado en un segundo, la FEP1, y la relación entre FEP1 y el volumen expiratorio forzado total, también conocido como capacidad vital forzada. En los pacientes como les comentaba, de 35 a 40 años, fumadores de cigarrillos pueden desarrollar bronquitis crónica y comenzar a tener exacerbaciones intermitentes de sus síntomas, incluso en ausencia de obstrucción del flujo de aire. El asma, aunque la naturaleza episódica de los síntomas y la reversibilidad de la obstrucción de aire son características clínicas del asma, no es parte de la definición clara de EPOC. La Iniciativa Global para el Asma, GINAS, da la siguiente definición de asma, que es como un trastorno inflamatorio crónico de las vías respiratorias que va a conducir a episodios recurrentes de sibilancias, disnea, opresión del pecho y tos. Esos episodios están asociados, pero variablemente, a obstrucción del flujo de aire, que a menudo es reversible, ya sea espontáneamente o con tratamiento. Entonces, como les comentaba, la reversibilidad de la obstrucción del flujo de aire son características que nos va a ayudar a distinguir el asma del EPOC.
Vamos a ver entonces las interrelaciones entre estas afecciones. La bronquitis crónica y el enfisema se incorporaron previamente a la definición ya de EPOC y sus características clínicas se van a superponer entonces a las de los pacientes con asma y EPOC. Pero el asma en sí no se va a considerar con los pacientes con asma que solo tienen obstrucción inducible de las vías respiratorias o cuya limitación de flujo de aire es completamente reversible con terapia broncodilatadora tienen EPOC. Sin embargo, los pacientes que tengan asma cuya limitación del flujo de aire no va a remitir por completo y que tienen otros factores de riesgo apropiados como edad avanzada, antecedente de exposición, tienen tanto asma como EPOC. Vamos a ver un poco de la patología de la enfermedad. La histología no se va a obtener en los pacientes con EPOC como parte del proceso de diagnóstico. Los cambios patológicos predominantes del EPOC se van a encontrar en las vías respiratorias, pero también se observan en el parénquima pulmonar y en la vasculatura pulmonar. En un individuo, dado el proceso de los cambios patológicos, depende de las características de la enfermedad subyacente, ya sea bronquitis crónica, enfisema, deficiencia de alfa-1 antitripsina, la posibilidad genética que tenga el paciente y la gravedad de la enfermedad. Aunque los métodos diagnósticos no tienen una resolución de la histología, la tomografía computarizada de alta resolución puede evaluar el parénquima pulmonar, las vías respiratorias y la vasculatura pulmonar. Entonces, en las vías respiratorias, la EPOC va a producir una inflamación crónica, aumento del número de células caliciformes, hiperplasia de las glándulas mucosas, fibrosis, así como estrechamiento y pérdida de las vías respiratorias pequeñas. Además, se va a causar un colapso de las vías respiratorias que se va a producir con frecuencia debido a la pérdida de anclaje causado por la destrucción enfitematosa de las paredes alveolares. Entre los pacientes que tienen bronquitis crónica se tiene una hipersecreción de moco típicamente y se va a observar un mayor número de células caliciformes y glándulas mucosas agrandadas. Esto va a provocar que la inflamación crónica de las vías respiratorias en la bronquitis crónica y del enfisema se va a caracterizar por una frecuencia, por una presencia de linfocitos T, CD8 neutrófilos y monocitos macrófagos CD68 en comparación con la inflamación bronquial del asma, que se va a caracterizar más a menudo por la presencia de linfocitos TCD4, eosinófilos y aumento de la interleucina IL4 e IL5. Sin embargo, estos hallazgos no son diagnósticos ni específicos de EPOC y puede haber una superposición significativa entre estos fenotipos inflamatorios de las vías respiratorias en pacientes individualmente. A nivel del parénquima pulmonar, el enfisema va a afectar estructuras distales al bronquiolo terminal que van a consistir que el bronquiolo respiratorio, los conductos alveolares, los saqueos alveolares y los alvéolos, conocidos colectivamente como acinos. Estas estructuras, en combinación con sus capilares asociados y el intersticio, forman el parénquima pulmonar. Y la parte del acino se va a ver afectada por la dilatación o destrucción permanente que va a determinar el subtipo de enfisema. Entonces, los subtipos de enfisema que podemos presentar es el enfisema acinar proximal, también conocido como centro lobulillar, que se va a referir a la dilatación o destrucción de la normal del bronquiolo a nivel de la porción central del acino y se asocia comúnmente con el tabaquismo y es el subtipo de enfisema más común en los pacientes que tengan EPOC. También se conoce como neumoconiosis de los trabajadores del carbón. El enfisema panacinar se refiere al engranamiento o destrucción de todas las partes del acino. El enfisema panacinar difuso es una característica de las pacientes que tengan deficiencia de la alfa-1 tritripsina, aunque también puede verse en combinación con el enfisema acinar proximal en los pacientes con EPOC. Y por último, el enfisema acinar distal, también conocido como paraseptal. Ahí se ven los conductos predominantemente afectados y el enfisema acinar distal puede ocurrir solo en combinación con enfisema acinar proximal y panacinar. Cuando ocurre solo, el enfisema paraseptal puede estar asociado a neumotórax espontáneo, pero tiene poca importancia clínica. A nivel de la vasculatura pulmonar, incluyen la hiperplasia de la íntima e hipertrofia e hiperplasia del músculo liso, que se va a creer que se debe a una vasoconstricción hipóxica crónica de las arterias pulmonares pequeñas. Entonces, para el diagnóstico de esta enfermedad, hay que tener como en cuenta lo siguiente. Para la práctica clínica, el diagnóstico de EPOC requiere todo lo siguiente. 1, la presencia de síntomas pulmonares, disnea, tos o producción de esputo. 2, el contexto clínico apropiado, especialmente, pero no exclusivamente, la exposición al tabaco. Y 3, una evidencia de limitación de flujo de aire. Entonces, las guías GOLD nos mencionan que en todos los pacientes que tengan mayores de 40 años hay que considerar
EPOC en los pacientes que presenten los síntomas y los factores de riesgo que voy a mencionar. Entonces, todos los pacientes que presenten disnea, que sea progresiva, persistente y que empeora con el ejercicio, que presenten tos crónica, que puede ser intermitente y no productiva, expectoración, sibilancias recurrentes, exacerbaciones, debido a alteraciones de la vía aérea, y historial de factores de riesgo, como les comentaba, tabaco, humo, contaminación ambiental y factores predisponentes del paciente. Entonces, vamos a ver que hay factores de riesgo dependiendo, bueno, de varias cuestiones. Entonces, hay EPOC determinada genéticamente en los pacientes que tengan déficit de alfa-1 tripsina, otras variantes genéticas con pequeños efectos actuando en combinación. La EPOC debido al desarrollo anormal del pulmón, que es eventos en la fase inicial de la vida, incluyendo nacimiento prematuro y bajo peso, entre otros, y EPOC por causas medioambientales, que se van a dividir en EPOC por causa del tabaco, incluyendo en embarazo o vía pasiva, el uso de vaporizadores o cigarros y cannabis. El EPOC por exposición a biomasa o polución, que es exposición o polución en casa, polución del ambiente, humo de incendio, riesgos profesionales. EPOC debido a infecciones de la infancia, tuberculosis, VIH, EPOC y asma, que es por pacientes que presentaron asma principalmente en la infancia, y por último, EPOC por causas desconocidas. Y a nivel de la espirometría se va a dar el diagnóstico si se presenta una FEB1, en relación FEB1-FBC, menor a 70% post-broncodilatación. Quise colocarles en varias imágenes en cuanto a los hallazgos radiológicos de EPOC. Entonces vamos a ver primero una radiografía. Aquí es una radiografía postanterior en pacientes de 78 años con EPOC, y aquí podemos ver el incremento de los volúmenes pulmonares, algunas zonas radiolúcidas más evidentes en los lóbulos inferiores, y hay algunas oposidades intersticiales, especialmente los lóbulos inferiores, con aparente engrosamiento de las paredes bronquiales centrales. También hay una obliteración de los ángulos costofrénicos. A nivel de TAC, podemos ver en la imagen A, que es la primera imagen que tenemos de este lado, en la ventana de pulmón, aquí hay algunas áreas de disminución de la atenuación del parénquima pulmonar con distribución centrolobulillar que van a predominar en los lóbulos superiores, correspondientes al efisema centrolobulillar de un paciente con 61 años. En la imagen B, que es la de la segunda imagen, es el paciente de 61 años. En la imagen C es en los lóbulos inferiores, podemos algunas áreas de disminución de la atenuación del parénquima pulmonar, y en la imagen D hay algunas áreas de disminución de la atenuación, bueno, aquí hay un enfisema paraseptal. En la imagen E tenemos en los lóbulos inferiores, y en la imagen F, lóbulos igualmente inferiores con áreas de disminución de la atenuación del parénquima pulmonar, que nos van a comprometer la región centrolobulillar y correspondientes al enfisema panlobulillar en un paciente igualmente de 61 años. Entonces, el mismo paciente. Aquí tenemos otra radiografía en un paciente de 71 años con un incremento de los volúmenes pulmonares en algunas zonas radiolúcidas más evidentes en los lóbulos inferiores. Hay algunas suposidades intersticiales, especialmente en los lóbulos inferiores, con aparente engrosamiento de las paredes bronquiales centrales. Aquí hay otra tomografía en donde podemos ver en la carina, en los bronquiolos, algunas áreas de engrosamiento de paredes bronquiales relacionados con bronquitis crónica en un paciente con antecedente de tabaquismo pesado y diagnóstico de EPOC, y discretas áreas de enfisema paraseptal en el lóbulo superior. Aquí hay otra tomografía con ventana mediastino a la altura de la arteria pulmonar. Podemos ver la ventana de pulmón en lóbulos superiores. Se aprecian áreas de disminución de la atenuación del parénquima pulmonar que van a predominar en los lóbulos superiores. Y en la imagen del lado derecho hay una dilatación del tronco de la arteria pulmonar por hipertensión pulmonar secundaria a la enfermedad pulmonar. En esta podemos ver una ventana de pulmón en lóbulos superiores con una deformidad en la tráquea con incremento del diámetro anteroposterior del tórax y disminución del diámetro transverso por la tráquea en sable, que es característico de pacientes con EPOC. Se aprecian algunas áreas de enfisema paraseptal en los lóbulos superiores. Aquí tenemos un engrosamiento irregular de los septos interlobulillares en la región subpleural de los lóbulos superiores, asociados con algunas áreas de disminución de la atenuación del parénquima pulmonar, con disposición centrilobulillar.
Aquí hay otra tomografía con algunas áreas de disminución de la atenuación del parénquima pulmonar que comprometen la región centrilobrillar asociada a algunas bronquiectasias en el lóbulo inferior derecho. En esa tomografía vemos en los lóbulos inferiores engrosamiento concéntrico de paredes bronquiales en los segmentos basales de los lóbulos inferiores en un paciente con antecedente de asma. Por último, tenemos aquí una paciente de 71 años, con 108 años, con síndrome de Sjögren, con sospecha de neumonía linfocítica, donde podemos ver varias áreas quísticas de paredes delgadas en los lóbulos inferiores en relación con la enfermedad quística pulmonar. Y hay unas áreas de consolidación del parénquima pulmonar y son zonas de vidrio esmerilado por evidencia de sobreinfección. Y en la imagen B, tenemos una paciente de 45 años con áreas quísticas de paredes delgadas y algunas engrosadas con lóbulos superiores en relación a linfagioliomatosis. No soy experta en esta área, pero también, ya que nosotros nos pasamos tratando de ver también ventanas pulmonares, hay que evidenciar los cambios ecográficos que podemos ver en EPOC a nivel de ultrasonido. Entonces, en los signos de ecografía pulmonar en el diagnóstico diferencial de la disnea de origen incierto, vamos a ver las líneas A que van a constar de líneas hiperecogénicas y horizontales equidistantes que parten de la línea pleural y es un patrón compatible con la normalidad. Las líneas B van a constar de líneas verticales que parten de la línea pleural hasta la zona distal del pulmón, que se van a modificar con los movimientos respiratorios y aparecen cuando existe una ocupación alveolo-intersticial. Y el PLAPS, que se observa en la región pulmonar posterolateral, y es la presencia de broncograma ecográfico compatible con un infiltrado neumónico. Aquí tenemos la evaluación de la presencia de hipertensión pulmonar en pacientes con EPOC mediante la medición del TAPSE, que es la excursión sistólica del anillo tricuspidio, la estimación de la presión sistólica pulmonar y la detección de una vena cava inferior dilatada. Aquí también tenemos la evaluación de la disfunción diafragmática mediante la estimación del diámetro del mismo en expiración e inspiración, el cambio del grosor del diafragma y la estimación de la excursión inspiro-expiratoria. La clasificación, bueno, las guías GOLD nos dicen que se va a clasificar dependiendo de la severidad con el resultado de la espirometría, de acuerdo a la relación FEB1, FEBC. Entonces va a ser un paciente con GOLD 1 de características moderadas, leve, que va a ser FEB1 mayor a 80%, el GOLD 2 que va a ser moderado, que es menor a 50% de FEB1, severo menor o igual a 30% y muy severo menores a 30%. Entonces vamos a tener que, el algoritmo para el manejo de EPOC, primero hay que hacer el diagnóstico, que se van a ver los síntomas, los factores de riesgo, la espirometría, hay que repetirla si está en límites, hay que hacer una evaluación inicial, que va a ser un FEB1 del GOLD 1 al GOLD 4, los síntomas dependiendo de las escalas de CAT o MRC, ahorita les enseño esas escalas para que las podamos evaluar adecuadamente, los historiales que presenta el paciente de exacerbación, el GOLD que presente, hay basan tres tipos de pacientes, A, B o E, el consumo del tabaco que esté presentando el paciente, el antecedente de alfa-1-antitripsina y las comorbilidades que esté presentando el paciente. Entonces se van a revisar los síntomas que esté presentando, el historial de exacerbación, el consumo actual que se tenga del tabaco, la exposición a los factores de riesgo y la actividad física que esté haciendo el paciente, la necesidad de la rehabilitación pulmonar, las habilidades de autocuidado, y la vacunación que tenga el paciente, los manejos de las comorbilidades. A partir de eso se va a ajustar la terapia farmacológica o no farmacológica y se puede dar un manejo inicial. Principalmente se le recomienda a todos los pacientes que se hace el diagnóstico, que cesen el hábito tabáquico, que se vacunen, que tengan una vida activa, se le recomienda ejercicio, tratamiento farmacológico inicial y hay que educar para el autocuidado con manejo de los factores de riesgo, la técnica de inhalación adecuada de los medicamentos, el plan de educación por escrito y manejo de las comorbilidades. Es exactamente la misma tabla que está en la guía GOLD, nada más está traducido. Entonces vamos a tener que en la evaluación y el tratamiento inicial de los pacientes con EPOC, ya una vez que se confirma
a través de la espirometría post-broncodilatación, una relación FEB1-FBC menor a 70%, se va a evaluar la limitación del flujo aéreo, se va a clasificar en qué GOT está el paciente y a partir de la evaluación de los síntomas o el riesgo de exacerbaciones se va a dar un tratamiento. Entonces, si el paciente presenta mayor o igual a 2 exacerbaciones moderadas o mayor a igual a un ingreso hospitalario por esos síntomas, se va a dar tratamiento, se va a considerar un paciente tipo E, se va a dar tratamiento con LABA más LABA, y hay que considerar que si se le da LABA más LAMA, más corticosteroide inhalado, si los pacientes presentan unos eosinófilos mayores o iguales a 300. La terapia con un solo inhalador puede ser más conveniente y efectivo que múltiples inhaladores. Y en pacientes que presenten de 0 a 1 exacerbaciones moderadas sin ingreso hospitalario, se van a considerar A, cuando solo tienen tratamiento con un broncodilatador, y B, cuando tienen tratamiento con LABA más LAMA, y terapia con un solo inhalador puede ser, como les comentaba, más conveniente. Se va a clasificar de acuerdo a las escalas, que ahorita les voy a enseñar, cuando presentan un MMRC de 0 a 1 y un CAT menor a 10. Los pacientes B van a ser pacientes que tengan un MMRC mayor o igual a 2 y un CAT mayor o igual a 10. Entonces, hay que ver que según la guía GOLD, nos dice que hay niveles de gravedad de limitación de flujo aéreo. Entonces, la FEB1, cuando es mayor a 80%, está como 1 leve, de menor a 80, pero mayor o igual a 50%, 2 moderada, menor a 50, pero mayor a 30%, grave, y menor a 30%, muy grave, o menor a 50%, más insuficiencia respiratoria crónica. ¿Cómo se van a medir la magnitud de los síntomas del paciente? Aquí tenemos el cuestionario MRC, que mayor a 2 puntos ya nos habla de una disnea significativa, que nos evalúa la ausencia de disnea excepto al realizar ejercicio intenso. Hay disnea al andar deprisa o al subir una cuesta poco pronunciada. Hay una incapacidad de mantener el paso de otras personas a la misma edad caminando en llano debido a la dificultad respiratoria, o a tener que descansar al andar en llano o al propio paso. Tener que descansar para andar unos 100 metros a los pocos minutos de andar en llano, y la disnea impide al paciente salir de casa o parece con actividades como vestirse o desvestirse. También tenemos la Co-Peded Assessment Test, que es el CAT, es la escala de calidad de vida, que nos va a sumar puntuaciones de 0 a 40. Como les comentaba, aquí el impacto va a ser de impacto bajo o impacto medio alto, impacto bajo menor a 10, impacto medio alto mayor o igual a 10. Entonces esta evalúa varios aspectos, ya dependiendo de lo que tengan que hacerle a sus pacientes. Otras pruebas que nos pueden dar el apoyo al diagnóstico y manejo adecuado de los pacientes va a ser el alfa-1 antitripsina, que se le tiene que realizar screening a todo paciente con EPOC por lo menos una vez en la vida, una radiografía de tórax, hay que excluir diagnósticos alternativos o detectar comorbilidades, hay que realizarles de preferencia una tomografía de tórax para detectar bronquiectasias, el riesgo de cáncer de pulmón previo a un trasplante pulmonar, el diagnóstico diferencial, volúmenes pulmonares y DLCO para evidenciar atrapamientos aéreos, el incremento del volumen residual y de la CPT, gasometría arterial para obtener valores de pH, PO2, PCO2, realizar si la saturación está menor a 92%, y biomarcadores como PCR y procalcitonina para restricción del uso de antibióticos durante las exacerbaciones. Parte de lo que nos habla la guía como el tratamiento no farmacológico, vamos a dividirlo en los grupos. En los pacientes tipo A, el tratamiento esencial es el cese del consumo del tabaco, puede incluir también el tratamiento farmacológico, se les recomienda a todos los pacientes la actividad física, y dependiendo de las recomendaciones de cada país, se les recomienda la vacunación de la gripe, del neumococo, de la tosferina, del COVID-19 y del herpes. Los pacientes B y E, igualmente es el cese del consumo del tabaco, se les recomienda también rehabilitación pulmonar, se les recomienda actividad física y las mismas vacunas que mencioné anteriormente. Entonces, en el tratamiento farmacológico es el mismo algoritmo que les había enseñado hace rato, este es una copia fiel de la guía. Y aquí es el seguimiento y control del tratamiento de EPOC en un paciente estable.
Número 1, si responde al tratamiento inicial, es adecuado mantenerlo, no le hagan cambios, y si está respondiendo, no hay que hacer absolutamente nada. Y si no, hay que revisar la adherencia, la técnica de inhalación que se está tomando con esos inhaladores y del posible efecto de las comorbilidades. Esto puede sonar muy repetitivo, pero en verdad es algo muy preocupante porque los pacientes a veces no saben colocarse adecuadamente los inhaladores y no leen los instructivos porque a veces son muy largos o porque la gente no lee instructivos de cómo colocarse adecuadamente los inhaladores, y esto puede ser el por qué el tratamiento no está dando resultados en el paciente. Hay que considerar el rasgo predominante, que es lo que está predominantemente, la disnea o las exacerbaciones. Hay que utilizar el protocolo de exacerbaciones si las exacerbaciones y la disnea pueden ser tratados, y hay que colocar al paciente según corresponda en relación al tratamiento actual y seguir las indicaciones. Si predomina la disnea, hay que dar LABA o LAMA, o LABA más LAMA. Si la trata con un solo inhalador, puede ser, como les comentaba, más conveniente. Y hay que considerar cambio de inhalador o de fármacos, implementar o escalar los tratamientos no farmacológicos e investigar o tratar otras causas de disnea. Si predominan las exacerbaciones, se le da LABA o LAMA. Si los eosinófilos en sangre son menor a 300, se va a dar LABA más LAMA. Si los eosinófilos en sangre son menores a 100, se puede dar la terapia con roflumilistat en pacientes que tengan una FEV1 menor a 50% y bronquitis crónica. Si los eosinófilos en sangre son mayor a 300, se va a considerar LABA más LAMA más corticosteroide inhalado en solo un inhalador. Y también se puede considerar acitromicina en los exfumadores con 250 miligramos por día o 500 miligramos 3 días a la semana. Hay que considerar desescalar los corticosteroides si hay neumonía u otros efectos secundarios. En el caso de los pacientes que tengan eosinófilos mayores a 300, hay que desescalar lo más probable porque puede ser asociado con desarrollo de exacerbaciones. Bueno, el tema específico de exacerbaciones es otro tema un poco más largo, pero vamos a mencionarlo, que una exacerbación de POC se va a definir como un evento caracterizado por un aumento de la disnea y o tos y esputo que van a empeorar en menos de 14 días y que puede ir acompañado de taquipnea y o taquicardia, y a menudo se va a asociar con un aumento de la inflamación local y sistémica causado por una infección, contaminación u otra afectación en las vías respiratorias. Entonces, para el manejo de la exacerbación hay que tener un diagnóstico y un seguimiento, hay que ver un enfoque clínico basado en la mejor evidencia disponible en la actualidad. Vamos a completar la evaluación clínica exhaustiva para detectar la evidencia de POC y posibles enfermedades respiratorias y no respiratorias, incluidas la consideración de causas alternativas para los síntomas y signos del paciente, principalmente neumonía, insuficiencia cardíaca y embolismo pulmonar. 2, vamos a evaluar los síntomas, severidad de la disnea y que pueden ser determinados usando una escala visual analógica y documentando la presencia de tos. B, los signos, taquipnea, taquicardia, coloria, aumento del volumen del esputo y distrés respiratorio como uso de los músculos accesorios. 3, evaluar la gravedad mediante el uso de estudios adicionales apropiados como oximetría de pulso, evaluación de laboratorios, proteína C reactiva y los gases en sangre arterial. 4, estabilizar la causa del evento como ya sea un evento vírico, bacteriano, medioambiental u otros. Y hay que ver qué dispositivo se está utilizando. El número de pasos para utilizar el dispositivo va a reducir la facilidad de uso y la probabilidad de que los pacientes utilicen el inhalador correctamente. También puede haber significativas en la huella de carbono si los dispositivos que se reflejan, si contiene o no un gas propulsor, de qué están hechos estos dispositivos, cómo se fabrican y si se pueden reutilizar o reciclar. La terapia con un solo inhalador puede ser más conveniente y efectivo que múltiples inhaladores. Y la adherencia. La falta de adherencia para la EPOC se ha asociado con un mal control de síntomas, un mayor riesgo de exacerbación y un aumento de la utilización de la asistencia sanitaria, una disminución de la calidad de vida relacionada con la salud y un mayor riesgo de mortalidad. Por último, les estoy colocando las características de los fármacos inhalados para el tratamiento del EPOC. Los ABA, que son los beta-2-adrenérgicos de acción corta, los LABAs, que son beta-2-adrenérgicos de acción larga, SAMA, anticolinérgicos de acción corta, LAMA, anticolinérgicos de acción larga, LABA-LAMA, la combinación de beta-2-adrenérgicos con anticolinérgicos de larga duración en un solo dispositivo. Los LAMA, la combinación de beta-2-adrenérgicos de larga duración y corticoides inhalados en un dispositivo, SABA más SAMA.
combinación de beta-2-adrenérgicos y anticolinérgicos de corta duración en un 2 positivo, y LABA más LAMA con corticosteroide inhalado, que es la combinación de beta-2-adrenérgicos de larga duración, anticolinérgicos de larga duración, más corticoide inhalado en solo un dispositivo. Y eso sería todo. ¿Puedes, porfa, regresar al principio? Digo, si van teniendo alguna duda, pues creo que tenemos tiempo de comentarlas. Al principio tú empiezas hablando acerca de las definiciones. Sí. Entonces, esto es importante como tal EPOC, y eso es algo, o sea, aparte de la definición nos ayuda a entender estas diferencias con asma. Recordemos que es una limitación del flujo de aire, pero es persistente y es progresiva. Entonces, es una de las características. Generalmente, o bueno, de hecho, para el diagnóstico de POC, sí nos piden que nosotros documentemos la limitación al flujo de aire. Esto lo hacemos con la espirometría. Entonces, para el diagnóstico de POC, sí requerimos la espirometría. Entonces, esta característica de que es persistente y progresiva es importantísimo. Luego tú comentas acerca de otras definiciones. Si se dan cuenta, por ejemplo, en el caso de bronquitis crónica, es un concepto clínico. Es decir, nosotros de manera clínica, ahí sí podemos establecer que un paciente, si le quieres avanzar, que un paciente tiene bronquitis crónica. ¿Sí puedes avanzar? ¿Cómo, perdón, doctora? Si puedes avanzarle. ¿Sí se escucha? Sí. Se escucha muy poquito. No me... A ver, ¿ahí me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Bien? Sí. Ok, entonces les decía, para el diagnóstico de POC requerimos documentar la limitación al flujo aéreo, y eso lo hacemos mediante la espirometría. Es decir, para establecer el diagnóstico de POC requerimos sí o sí la espirometría. En el caso de bronquitis crónica se enfoca un concepto que podemos definir de manera clínica, porque de hecho les dicen ahí, o sea, es aquel paciente que tiene algún factor de riesgo, que cursa con tos crónica, y si hay una definición, te dice al menos 3 meses durante 2 años consecutivos. De hecho, muchas veces la primera vez que nosotros vemos en el consultorio un paciente que pudiera llegar con el antecedente, con los síntomas, que pueda cumplir con esta definición, de manera inicial pudiéramos diagnosticarlo así con bronquitis crónica, y podríamos poner que tiene alta probabilidad para EPOC por, no sé, exposición a tabaquismo, ¿no? Otro concepto del que se habló es del enfisema. El enfisema es un concepto un poquito más de histopatología, y habla precisamente de esta destrucción de las paredes alveolares, ¿no? Si quieres, siguiente. Ok, entonces la limitación del flujo de aire, sí ya les había comentado, sí se hace con la espirometría. Los 3 parámetros más importantes que evaluamos por espirometría es el FEV1, la FBC y la relación FEV1-FBC. La capacidad vital forzada es la cantidad máxima de aire que podemos sacar a partir de una inspiración máxima. El FEV1 es esa cantidad de aire que sacamos en ese primer segundo de esa maniobra de capacidad vital forzada. Y la relación pues nos habla de la cantidad total de aire que se sacó, cuánto sacaste en el primer segundo. Y esto es porque estos pacientes cursan principalmente con limitación al flujo de aire expiratorio. Es decir, al principio, cuando intentan sacar el aire, les cuesta. Es por eso que el FEV1 baja. Si ustedes se dan cuenta, para diagnóstico tomamos la relación FEV1-FBC. Esto finalmente es una división. Siempre les digo que tiene un numerador y un denominador. Entonces, si tienen limitación al flujo de aire, van a tener más impacto en el FEV1. O sea, les cuesta mucho sacar el aire al principio. La FBC pudiera estar un poco más baja de lo normal, pero no tienen tanta disminución, lo que sí es el FEV1. Entonces, por eso hemos hablado que en esa relación, si baja mucho el numerador en comparación del denominador, ¿qué le pasa a la relación?
Suave disminuida. Disminuye. Es por eso que para diagnóstico de obstrucción, espirométricamente, es una relación FEB1-FBC baja. De hecho, yo siempre les pregunto, ¿qué variable me dice si hay obstrucción o no por espirometría? O sea, ¿cuál me dice obstrucción, sí o no? FEB1. ¿No? La relación FEB1-FBC baja. FEB1 me sirve para graduar la gravedad de obstrucción. ¿Ok? Pero la que me dice hay obstrucción o no es la relación FEB1-FBC baja. Si quieren, siguiente. Bueno, esta diferencia con el asma. ¿Qué diferencia? Pues si dijimos que POC es una limitación del flujo de aire persistente, que no es reversible, el asma se caracteriza porque es variable. De hecho, por eso es la característica de los síntomas. Si ustedes recuerdan, los síntomas de asma son variables en el tiempo, es decir, se presentan más en la noche, a veces en la mañana, hay periodos en los que están sin síntomas, luego estos síntomas regresan. Se ha hablado de esta sobreposición de asma y EPOC, diferentes guías han comentado como varias definiciones. Al final lo que te dicen, ok, bueno, caracteriza, casi siempre el paciente va a tener un poquito más de características de uno u otro paciente, entonces que lo definas, por ejemplo, parece más EPOC, pero tiene algunas características de asma, ¿no? Aprovecho también para esto de las guías. GOL son las guías, de hecho, GOL, algo importantísimo es que no son guías, es un consenso. No tienen las características de una guía, que se haga con preguntas pico, que haga parte del método Delphi para la calificación. Estrictamente no son unas guías de práctica clínica, es un consenso. Este es un consenso americano que te va dando como ciertas pautas. Existen algunos otros, por ejemplo, está la española. En México tenemos una guía de EPOC. Esa sí es una guía, sí se realizó con la metodología para realizar una guía. El tema es que ya tiene algunos años que se publicó y todavía no se ha actualizado. Esto lo comento porque pues hay que analizar de dónde vemos la información. Existen otras guías que son las de ALAT, que es de la Sociedad Latinoamericana de la Asociación Latinoamericana de Tórax. Entonces, hay cosas como que, ¿cómo decirlo? Que sí, como que en las cuales coinciden, y hay otras en las cuales cada documento como que menciona otras cosas de manera particular, ¿no? Siguiente. Ok, si quieren pasamos lo de patología. Podemos ir a donde está, ok, diagnóstico, siguiente. Ok, entonces, sí es cierto que generalmente es un paciente con los síntomas característicos que generalmente vamos a encontrar el factor de riesgo. Ahora, para el factor de riesgo en México, casi siempre es la exposición a tabaco o la exposición a combustión de humo de leña, por ejemplo. Sin embargo, pues sí se ha descrito que hay algunos otros gases, ozono, metales pesados, o sea, todo esto relacionado a la contaminación, gases con efecto invernadero, en donde como que cada vez se les da más peso como factor de riesgo para el desarrollo de POC. Y esto es porque de repente podemos enfrentarnos o encontrarnos con un paciente que no tiene este factor de riesgo tan identificable, pero sí tiene pues las características como que clínicas, ¿no? Siguiente. Siguiente. Ok, bueno, ponían ahí, pues si quieres poner la anterior, la previa, esa. Entonces, para diagnóstico, ¿cómo hacemos diagnóstico? Que tenemos todos los factores de riesgo. Sí requerimos de espirometría, efectivamente la requieres pre y post, o sea, tienes que documentar que después de aplicar el broncodilatador, el paciente persiste con obstrucción.
Es por eso que ahí les ponen una relación F1-FBC debajo del 70% después del broncodilatador. Ahora, Gold te sugiere usar este punto de corte fijo, que es del 70%. Generalmente, ustedes lo van a ver cuando veamos, cuando se reporten espirometrías, nosotros utilizamos más el límite inferior de la normalidad. ¿A qué se refiere el límite inferior? Es un concepto como de estadística que nos dice, ok, bueno, de acuerdo a las características del sujeto, o sea, a la estatura, a la edad, todo, porque la función pulmonar cambia dependiendo de estas variables. Entonces te dice, ¿cuál es el punto más bajo que pueden tener de relación F1-FBC? Y por debajo de eso ya es algo anormal. Casi siempre utilizamos el IN, que es el límite inferior de la normalidad. Actualmente existen calculadoras, la de la CDC nos ayuda para calcular rápido el IN. Si no tuviéramos cómo calcular el IN, el utilizar la relación por debajo del 70% es un buen parámetro de primera instancia. Ahora, ¿por qué nos sugieren el IN? Porque, por ejemplo, decía, hay ciertas características, por ejemplo, con la edad, la caída por nada más por la edad del FEB1 y de la FBC en un sujeto normal, o sea, sin patología, se comportan de manera diferente. Generalmente la caída del FEB1 es un poquito más pronunciada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el punto de corte para esta relación en sujetos de edad avanzada, por ejemplo, de 80, si lo ajustamos a la edad, te queda como en 65. Entonces, si nosotros en ellos, en un paciente de 80 años, queremos utilizar este punto fijo de 70, pues nosotros, y hagan de cuenta, le hacemos una espirometría y salen 68, la relación FEB1-FBC, pues nosotros lo vamos a diagnosticar como obstructivo, cuando realmente si lo ajustáramos principalmente por la edad, sería es por edad y estatura, principalmente sería en 65. Entonces, te dice, utilizar este punto fijo, sobre todo en sujetos de edad avanzada, te puedes sobrediagnosticar obstrucción. Es por eso que nos sugieren. Ahora, tampoco está mal que utilicemos, insisto, si no tuviéramos en ese momento cómo calcularlo, pues de primera instancia es usar esto de la relación pasando el 70%. ¿Podemos avanzar? ¿Vamos a pasar otra? Ok, radiológicamente, pues, si cumple, sería que cumpliera todo lo del síndrome radiológico de rarefacción, ¿no? Vemos, pues, los campos. Doctora, Brian tiene una duda. Perdón, doctora. Hola, buenas tardes. Con respecto a lo que estaba diciendo previamente sobre los pacientes o los límites, ¿también existe o está bien dicho todavía el concepto de pre-POC o lo que creo que en la guía empezaron a llamar PRISM, los sujetos que están aún con pruebas de espirometría con postbroncodilatación mayor a 7, que ya tienen daño estructural, sin embargo siguen teniendo pruebas, ¿tienen bueno, primero es que si se sigue utilizando el término y segundo es si sigue siendo relevante para los pacientes que progresan hacia un EPOC ya establecido? Sí, las últimas guías de Gold mencionan este patrón que justo se caracteriza porque tú dices, puede tener síntomas si tú estructuralmente ves una tomografía, por ejemplo, con enfisema, pero le haces una espirometría y todavía, se dice todavía, no sé, como que no se sabe bien el comportamiento de este grupo de sujetos a largo plazo. Pero bueno, les haces la espirometría y no tienen limitación al flujo aéreo, es decir, no cumplen con los criterios de obstrucción, por eso le llaman PREPOC o GOL 0. Lo que te sugiere la guía, la realidad es que, insisto, no se sabe el comportamiento a largo plazo. Uno pensaría que este tipo de sujetos, pues más adelante sí pueda desarrollar limitación al flujo aéreo y lo que te dicen es que los tienes que seguir. Es decir, vigilarlos, por ejemplo, en la consulta, cada determinado tiempo tal vez evaluar si en algún momento desarrollan limitación al flujo aéreo. Pero sí, todavía se menciona así. No sé si contesté.
o si entendí bien la pregunta. Sí, muchas gracias. Entonces, radiológicamente, pues es el síndrome de rarefacción, radiolucidez, aumento de los espacios intercostales, horizontalización, abatimiento de los semidiafragmas, el corazón en gota. Eso es lo que generalmente vemos. La radiografía apoya el diagnóstico, pero no, o sea, no lo concluye. Siguiente. Le podemos avanzar. Habían unas de tomografía donde, por ejemplo, hay 3 tipos de enfisema tomográficamente, que es el centrolobulillar, el paraseptal y el panlobulillar, que es el que comentan en cada una de estas imágenes. La A y B es el centrolobulillar. Entonces se dan cuenta, si se acercan como un poquito a la imagen, son zonas de hipodensidad. Algo importante es que el enfisema no tiene pared, o sea, es como una zona del parénquima pulmonar que se ve más hipodenso, pero no tiene pared, a diferencia, por ejemplo, de los quistes o de las bulas que tienen pared delgada. Eso es lo que los diferencia. Y si recordamos la estructura del lobulillo pulmonar secundario, como es centrilobulillar, se refiere a que está en el centro de la estructura del lobulillo pulmonar secundario, entonces no tiene contacto con la superficie pleural, con la superficie subpleural, o sea, y es por eso que te lo describen como aspecto de perforado, o sea, se ve como que si al parénquima le pasaran una perforadora y hiciera como orificios. Ese es el enfisema centrilobulillar y es el que más característicamente vemos en pacientes con antecedente de tabaquismo. Ya mencionaban el paraseptal, la característica es que como el C y el D, es que se encuentra sobre todo con distribución subpleural. Es por eso que este es el que comentaban que, bueno, si en algún momento, como la distribución es debajo de la pleura, que en algún momento algún cambio en las presiones pudiera originar neumotórax. Tampoco es como tan frecuente, pero es el que te describen que pudiera tenerlo. Y el panlobulillar, pues si se dan cuenta, no tiene una distribución tan específica, o sea, se encuentra como en todo, ¿no? En todo el parénquima. Si quieren, siguiente. Ok. A ver, ¿alguna otra? Radiografía. Eso, el engrosamiento, ajá, de las paredes de los bronquios. Ah, ok. Generalmente ven que también vemos la ventana para parénquima, que es esta que ustedes tienen a su izquierda, y la ventana para mediastino. Para evaluar bien el parénquima pulmonar, idealmente se tendría que hacer una tomografía de alta resolución, en donde los cortes son menores a 1 milímetro, y también idealmente se hacen 2 fases, que es en inspiración y en expiración, sobre todo porque ahí vemos las diferencias. Por ejemplo, si pedimos a un paciente que inspire y luego que expire, acuérdense que cuando expira le cuesta sacar el aire a ese paciente, tiene limitación al flujo aéreo expiratorio. Entonces van a tener zonas en donde atrapan aire. Y si estas zonas atrapan aire, pues se van a ver más oscuras. Entonces vamos a ver esa diferencia en la fase inspiratoria y expiratoria, porque en la expiratoria vamos a ver que hay zonas de más hipodensidad y otras zonas de parénquima pulmonar que se ven normal. Incluso, por ejemplo, lo que es el patrón en mosaico, que describen como un tablero de ajedrez, una de las causas es esta obstrucción de la vía aérea, ¿no? Y otra de las cosas que evaluamos, ahí ponen el corte en donde se observa la aorta, en la ventana para mediastino está la aorta y el pulmón, y el tronco de la arteria pulmonar, y pues hay diversas definiciones. Hay quien te dice que hay puntos de fijo corte de la arteria pulmonar, por ejemplo, de 33 milímetros. Otra cosa es evaluar la relación, independientemente, porque recordemos que con la edad, pues la aorta también se va haciendo como aumentando su diámetro. Lo que hay que ver es la relación. Cuando la relación es mayor a 1 en relación a la pulmonar, es decir, cuando la pulmonar ya se ve más, el diámetro más grande que el de la aorta, nos está hablando de datos indirectos de hipertensión pulmonar.
Y recordemos en patología que vimos que hay cambios a nivel del parénquima, pero también de la vasculatura. Recordemos que la hipoxia va a ser este estímulo para que estos pacientes desarrollen hipertensión pulmonar. Siguiente. Ok, lo de ensable. Atraque ensable. Ok. Siguiente. Siguiente. Si quieren, avanzamos y yo les digo sí. Pues aquí ponen algo en relación a enfermedades quísticas, ¿no? Que te pueden dar un patrón obstructivo en algunas ocasiones. Es lo que les decía, por ejemplo, si ustedes ven estos quistes y observan bien, si tienen pared, a diferencia del enfisema. El enfisema, como ven como que la zona o sea, de menor atenuación, o sea, lo ven más hipodenso, pero no tiene esa pared, ¿no? La primera pusieron es, ok, y la otra es, la siguiente, y bueno, mencionaban el ultrasonido, que nos sirve para otras condiciones, en una exacerbación, pues para descartar algunas otras causas. Siguiente. A ver, ¿quién es siguiente? Si quieren, un poquito más adelante. Ok, perdón. Nos tenemos en la parte de, bueno, ahí. Entonces, ahí están hablando del diagnóstico. Sí clasificamos por GOL. En el caso de GOL nos sirve para clasificar la parte funcional. Muchas veces en los diagnósticos sí ponemos paciente con EPOC, GOL 1, tal. Y le ponemos lo del panel. Desde hace, creo que fue en el 21 que cambia este panel, porque anteriormente era B, C y D, ya lo dejaron nada más en E. Si lo analizamos, generalmente el A es un paciente menos sintomático, el B es un paciente más sintomático y el E ya entra en la parte de exacerbaciones. En términos generales, si un paciente tiene menos síntomas, podemos utilizar un solo broncodilatador. Si tiene más síntomas, ya te dice que es la terapia doble. Y en el caso de exacerbaciones o también ya de los eosinófilos de más de 300, te dice que podemos utilizar esteroide inhalado. Desde hace varios años está la controversia de que si el uso de esteroides inhalados te causa efectos secundarios o desenlaces como neumonía. En algún congreso nos preguntaban, yo creo, la verdad es que ahí sí que cada médico lo irá viendo, me parece que en la práctica clínica es un poco, o sea, no me parece tan frecuente que un paciente que esté utilizando esteroide inhalado desarrolle neumonía. Sí hay algunos estudios clínicos que empezaron a encontrar estos hallazgos. Lo que se ha analizado es que, por ejemplo, muchos de esos pacientes que se incluyeron en esos estudios, pues eran pacientes con otros factores de riesgo, que por ejemplo tuvieran un índice tabáquico muy alto, que además tuvieran cáncer, que además tuvieran desnutrición, o sea, que tuvieran otros factores de riesgo que condicionaran el desarrollo de neumonía. Entonces está ahí como en controversia eso, si hay literatura que en algún momento ha reportado, pero en la práctica clínica pareciera pues poco frecuente encontrar, ¿no? Pero estas serían las indicaciones de utilizar también pues la triple terapia. Siguiente. Es lo mismo de cómo clasificamos con GOLD, porque con GOLD, entonces yo les decía, para diagnóstico de obstrucción es la relación, y el FEB1 lo que me dice es la gravedad, o sea, qué tan grave está la obstrucción. Siguiente. Estas son las escalas que usamos para la evaluación de la disnea, pues es MMRC, que se ha traspolado a otras enfermedades respiratorias. Sí hay diferencias entre MMRC y CAT, en el sentido que evidentemente CAT, si ustedes se dan cuenta, tiene más variables.
evalúa más cosas, además de síntomas, que tanta limitación al ejercicio hay. Sin embargo, pues es un poquito más largo de aplicar. Algunas guías por lo práctico, o sea, te dicen, ok, bueno, si tienes para aplicar MRC, pues está bien, ¿no? O te dice que con cualquiera de las dos. Siguiente. Okay, estos son como algunos otros estudios que podríamos dar. Por ejemplo, deficiencia de alfa-1 antitripsina, teóricamente en nuestro medio no es tan frecuente. También luego nos tendríamos que preguntar si es porque asumimos que no es frecuente y también en la práctica no es tan común que nosotros pidamos este tipo de pruebas de escrutinio, ¿no? Siguiente. Bueno, y en el tratamiento no farmacológico, pues sí es importante la parte de vacunación, la rehabilitación pulmonar. Se dice que hay que enviar a los pacientes pues desde etapas tempranas, no necesariamente cuando ya tengan limitación importante de la actividad física. Siguiente. Ok. Pues lo que comentaban de los broncodilatadores. Siguiente. Okay. Siguiente. Pues yo creo que, ok, bueno, de este esquema, nada más recordar las indicaciones para esteroides son principalmente en exacerbadores, en pacientes con eosinofilia periférica. La realidad es que en la práctica aquel paciente que tal vez pudiera cursar con mucha tos, expectoración, pero no es como una indicación en las guías. En pacientes exacerbadores se ha sugerido el uso, bueno, sí hay evidencia del uso de roflumilast. Si se dan cuenta, para roflumilast es principalmente en aquel paciente con bronquitis crónica, es decir, aquel que tose, que tiene expectoración y que tiene un FeV1 de menos del 50%, y también se ha sugerido el uso a largo plazo de antibióticos como acitromicina. Siguiente. Ok. Y lo de las exacerbaciones, aunque pues hay definiciones de esta, si lo vemos de una manera más simple, pues es el paciente con EPOC tiene síntomas crónicos, o sea, generalmente los va a tener, pero algo importante es como identificar ese cambio en los síntomas. Generalmente hay aumento de la tos, aumento de la expectoración, aumento de la disnea. Es ese cambio que va a requerir una modificación en el tratamiento. Siguiente. Siguiente. Y pues ya, creo que ya casi al final estábamos con ese cuadrito. Ahora, lo que comentaban también, sí hacemos mucho énfasis en el uso de los inhaladores. De hecho, lo que tratamos es que alguien se enfoque, por ejemplo, en hacer la revisión de la técnica de inhalación, porque es muy frecuente que, pues, que no lo usen bien. Y pues nada más estar como familiarizados con todos los fármacos que tenemos a la mano. Hay algunos, por ejemplo, aquí ponen algunos fármacos que son de acción larga, y actualmente tenemos como ultra larga, que por eso damos la administración cada 24 horas. Y bueno, no sé si ya estamos un poquito con las 9, pero no sé si tengan alguna duda o algo o que quisieran que comentemos algo con más detalle. Nos pregunta, Bueno, es que era para Cristina. Le comentaba a Cristina que mencionó que se puede aplicar una vacuna a los pacientes que están con factores de riesgo como EPOC, usante para el neumococo. Le comentaba que hay dos, la 13 valente y la 23 valente, o la conjugada y la no conjugada. Le preguntaba a Cristina si sabía cuál era. La respuesta es la 13 valente o conjugada, la cual pues tiene algunas características importantes, como que la inmunogenicidad realmente no disminuye con la edad, y sobre todo que previene la colonización nasofaríngea, a diferencia del interés valente, que pues todo lo contrario,
la inmunidad va disminuyendo conforme la edad, la respuesta no es tan buena, y pues es la que se aplica sobre todo a los niños. Pero nada más quería comentar eso. Perdón, no escuché bien, como que se cortaba un poquito. Si es como alguna pregunta o comentario. Perdón. Es comentario, doctora, Ok. sobre la vacuna que se le aplica a los pacientes con POC para neumococo. Ujú. Pero le contaba a Cristina justamente que es la vacuna 13 valente o conjugada, que como característica tiene que prevenir la infección faringe y que justamente la inmunidad no disminuye con la edad. Nada más era eso. Ok, sí, sí hay diferencias entre las dos vacunas, pero la realidad es, bueno, si tuvieras solo la opción de alguna de ellas, pues la que puedas aplicar. Doctora, yo sí tengo una pregunta. Pues, de acuerdo, en este cuadro, bueno, las opciones que tenemos de tratamiento son amplias, hay muchos en nuestro medio disponibles. Y bueno, obviamente los costos son un punto importante para decidir iniciarle un tratamiento a un paciente. Aquí en el hospital, bueno, es una cosa diferente. Sin embargo, en el medio privado, ¿cómo decide usted cuál iniciarle al paciente? ¿Tiene alguna preferencia sobre algún tipo de broncodilatadores o en realidad no es así? Bueno, sí, sí, lo primero que evaluamos para la terapia con broncodilatador, y esto es en pacientes con tanto con asma y con EPOC, es el tipo de dispositivo. Generalmente hay tres tipos de dispositivo, que es el inhalador de dosis medida, el IDM, que es el salbutamol. El otro es el de polvo seco, que puede ser unidosis o monodosis. El unidosis es los que traen capsulitas para inhalar y el monodosis son los que se cargan, como por ejemplo el Ceretide, que es polvo, pero no viene en capsulita. Ese es el multidosis. Y el último es el inhalador de niebla fina. Uno de los parámetros, el primero, yo podría decir, para decidir qué tipo de terapia inhalada dejamos es este tipo de características, o sea, la característica del paciente y con cuál se pudiera adecuar mejor. Por ejemplo, pacientes con EPOC, que luego son pacientes con edad avanzada o que tienen, porque algunos requieren cierto flujo inspiratorio para poder realmente inhalar el medicamento. La realidad es que son buena opción, por ejemplo, en los inhaladores de niebla fina, que es el Respimat, y la otra pudiera ser los de IDM, pero con uso de cámara espaciadora. En realidad, creo que si pudiera decir en qué nos fijamos, uno es eso, en qué tipo de dispositivo puede usar el paciente dependiendo de la limitación funcional que tenga. Otro sería, ustedes comentaban, por ejemplo, el tipo de administración, ¿cómo decirlo? O sea, las dosis. Por ejemplo, un paciente que sí requiere triple terapia, o sea, que requiere tres fármacos, o sea, los dos broncodilatadores, LABA, LAMA y un esteroide. En el mercado hay actualmente bien dos, que es uno bueno, no voy a permitir decir nombres, aquí no hay problema. Uno es el Trelegy, que de hecho sí tenemos ahí, sí hay en el hospital, que es en polvo seco y es en multidosis. Y el otro es Trimbo, que es en inhalador de dosis medida. Salió otro que es Trixeo, pero todavía está como en proceso como es de distribución, por así decirlo, pero ya está aprobado. Entonces, tenemos esos dos. ¿Qué ventaja tendría? Por ejemplo, si es un paciente que requiere triple terapia, pues el de polvo seco es una aplicación al día y el inhalador de dosis medidas es cada 12 horas por los fármacos que contiene. Entonces, yo ahí tendría que ver, si es un paciente que tiene un buen esfuerzo, que me puede utilizar un polvo seco, pues tal vez yo me voy al que es una vez al día, porque pues es menos aplicaciones, ¿no? Pero hay pacientes que de verdad no pueden jalar nada del dispositivo, entonces con ese paciente, si requiere triple terapia y yo tengo esos dos medicamentos, pues yo creo que me iría más por el Trimbo, porque se lo podría aplicar con la cámara espaciadora.
Entonces, va un poquito en relación a eso. Doble terapia, por ejemplo, doble terapia hay varios, está Noro que también es polvo seco, que igual me parece buena. Si tiene buen esfuerzo, yo creo que me voy a ir por aquellos fármacos en donde pues tal vez la aplicación sea una vez al día, ¿no? Ahora, otra cosa que comentaban efectivamente es el costo. Híjole, en cuanto al costo, específicamente para terapia con EPOC, los fármacos más o menos están en los mismos rangos de precio. O sea, si son equivalentes, por ejemplo, el de triple terapia, el de doble terapia, son muy parecidos. Los que cambian un poquito son, por ejemplo, aquellos que traen broncodilatadores de acción larga, no ultra larga. Por ejemplo, los que traen salmeterol, como Ceretide. A veces no es cómo tratar de explicarlo. Los fármacos para EPOC generalmente traen broncodilatadores de acción ultra larga, como estos que ponían acá, o sea, omiclidinio, aclidinio, glicopirronio, indacaterol o lodaterol, pero esos son más costosos. Si en algún momento no pudieran, a veces se hacen combinaciones con otros fármacos de acción larga, no ultra larga, que esos generalmente se utilizan más para asma, pero si no tuvieran la opción, pues podrían ser esos. No sé si más o menos contesté. Sí, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Parece que ya no hay ninguna duda. Bueno, doctor, pues muchas gracias. Si gustas, Nos vemos el día de mañana. y hasta luego. Gracias, bye. Tus diapositivas están súper. Sí. Creo que también me ha valido la pena hablar un poco de los biotipos genéticos que mencionan bien la guía de igual porque ya definitivamente justo en un no tengo mal que ya menciona que efectivamente nosotros no tenemos que casar con el paciente FUMO y por eso tiene poco. Ya está bien, ya está estudiando de que en realidad las infecciones en la infancia sí están relacionadas, incluso no recuerdo si es el virus del adenovirus o el parinfluenza que estudia. También hay un capítulo muy específico de EPOC y COVID y por qué bueno, o sea, una parte del gol, ¿no? Y por qué la verdadera importancia del EPOC y COVID. Si bien el artículo hace la guía, perdón, hace mucha referencia en que probablemente como el COVID ya se volvió epidemia casi, va a haber estudios, menciona porque, o sea, lo que produce es la proteína spike, ¿no? Que la proteína esta es la que prácticamente hace que haya más angiotensina 1 o algo así, y por eso los pacientes también tienden a complicarse. Sí menciona, incluso la guía menciona que en algunos pacientes que tienen COVID y EPOC y tienen sintomatología, o sea, prácticamente igual, en algunos pacientes está recomendada incluso realizar broncoscopía, o sea, no como igual. También no sé cuánto les falta no ver la verdad, el manejo de la exacerbación, porque el manejo de la exacerbación es otra parte. Porque es lo que vemos aquí. También falta un poquito de rehabilitación pulmonar en paciente con EPOC, inicialmente cuando después de una rehabilitación, después de que el paciente está hospitalizado, recomienda que se debe idealmente iniciar la rehabilitación 4 semanas después. Para mejorar esa situación también falta hablar un poquito de las terapias que están utilizadas para prevenir las exacerbaciones, porque incluso la guía menciona que algunos estudios apoyaban el uso de simvastatina para prevenir las exacerbaciones, pero que luego se vio de que en realidad si el paciente no tenía ningún factor de riesgo cardiovascular, o sea, era querer como sal al mar, dejar la simvastatina. Sí, pues sí, que según yo en mi parte, eso no lo mencioné como rápidamente. Pero sí, lo de los endofenotipos creo que es una parte importante porque en cuanto a EPOC hay dos tipos, o sea, bueno, hay como 7
fenotipos, pero de los importantes es que o se es neutrofílico o se es eosinofílico, y entonces ahí también te sirve pensar para el manejo directamente. Y ya hay trials, que es verdad, que también me hubiera gustado llegar, no tanto de exacerbaciones, sino de prevención de exacerbaciones, como dices a mí. Hay varios ya manejos un poco más, bueno, o sea, biológicos utilizados en el POC, cuando antes se creía que estaban más orientados hacia la parte, exacto, como en el asma. Entonces ya se podría hablar un poquito más a detalle con fisiopatología de base. Bueno, interesante. Y también la prevalencia de deficiencia antinutricional es mucho más prevalente de lo que nosotros creemos. Los problemas que no se hacen pruebas. Hay muchos pacientes que tienen EPOC y como dice Sandra, muy atinadamente, no nos casemos con la idea de que el tabaco es la única causa. Sí. Hay muchos pacientes que no tienen antecedente de tabaquismo o tienen un consumo mínimo de tabaco y tienen un EPOC realmente con una decisión alveolar muy importante. En esos pacientes, y realmente en todos, deberíamos medir los niveles de alcohol, pero muchos pacientes tienen deficiencia de alcohol que junto con los factores ambientales y genéticos generan problemas que no estamos midiendo. Y es mucho más probablemente que nosotros creemos. Hay algo que se llama, o sea, que apenas creo que en el 2022 salió, que se llaman Getomics, o los getómicos, que son de Gene, Environmental, Lifetime, o sea, genes y ambiente a lo largo del tiempo, procesos en un solo individuo que están sucediendo. O sea, una persona que puede estar con una presión ambiental como el uso de tabaco tan fuerte, pero que los genes no permiten la exposición de foco, y a diferencia de otros tipos y toda exposición ambiental y con una susceptibilidad genética que de hecho la Gold menciona una tabla de todo, o sea, no solo los SERPINA1, que es el gen que afecta a la antitripsina 1, sino otros genes relacionados que dicen, o sea, tantito que esté afectado este gen, ya tantito que le mueves para que tenga un riesgo relativo de desarrollar el POC, creo que lo manejan a 5 años. Exacto, este gen. Sí, eso también está mal. Sí, está muy cargado. Bien. El viernes no se les olvida a las 12 del día tenemos práctica con los de AstraZeneca. No, a las 12:30. Bien. Sí. Va a haber lunch para que vengan. No, avísenme. Va a decir voy al baño, no quiere que lo. Voy a depositar. Me voy a llenar una papel.